Muy buenas tardes y bienvenidos al Ateneo de Jerez. En esta nueva ocasión vamos a seguir con el ciclo de Hablemos del Silencio. Un ciclo que comenzamos el curso pasado, que por motivos de la pandemia tuvimos que suspender y hemos reiniciado este año, en el que solo pudimos dar una conferencia presencial y nos hemos adaptado a las videoconferencias. Y en esta ocasión ya es nuestra séptima conferencia de este ciclo y última. Y vamos a tratar sobre recuerdos de un libertario andaluz. Es un libro de Manuel Temblador, un militante anarcosindicalista de Arcos de la Frontera. Entonces, dentro de todo ese desarrollo, pues precisamente hace una muy buena visión del movimiento sindical en los años 30 y todo el proceso que llevó a la guerra, el exilio y la vuelta a España como exiliado. Entonces, vamos a contar con un par de historiadores que han desarrollado este libro y lo han profundizado bastante, que es Alfonso Oñate, Arcos de la Frontera 1981, licenciado en Historia por la UCA, es profesor de secundaria en el IES Guadalpeña de Arcos. Ha escrito artículos sobre memoria histórica en la revista Ubisum y participó como ponente en el Congreso sobre Fermín Salvochea, celebrado en Cádiz en 2007. Ha colaborado en las obras colectivas Fermín Salvochea, Historia de un internacionalista, una herramienta para el futuro, así como en El olvido y memoria, golpe de Estado y dictadura franquista Conil España. A su vez, es autor del libro de Relatos y objetos perdidos. También vamos a contar con Antonio Ortega Castillo, Arcos de la Frontera 1990, doctorado en Historia Contemporánea en la Universidad de Cádiz. Trabaja como profesor de educación secundaria, miembro del movimiento memorialista de Arcos. Ha publicado diversos artículos y capítulos del libro sobre la historia contemporánea de Arcos y ha trabajado como técnico arqueólogo en decenas de intervenciones en fosas comunes del franquismo en Sociedad de Ciencias Aranzadi y el grupo de trabajo de Jesús Román y Juan Manuel Guijo. Este es el currículum de los dos ponentes que vamos a tener para podernos desarrollar un poco sobre la historia robada a cientos de familias de la ciudad. Y esta, junto a una juventud despierta, ávidos de saber, recurrieron a las memorias del histórico militante con el afán de recuperar las vivencias de una generación que con firmeza defendió su ideal en los contextos más difíciles desde la Segunda República hasta la Guerra de España, pasando por la Segunda Guerra Mundial y la dictadura franquista. Los avatares de Manuel Temblador pues fueron muchísimos. Yo tuve la oportunidad de conocerlo y siempre era un hombre muy preocupado por la marcha del sindicato aquí en Jerez y le interesaba mucho la organización y editó un primer libro en los años 80, ¿no? Tenía otra portada, era más pequeñito, en fin. Y bueno, pues yo fui uno también de los que participó en la distribución de esas memorias, ¿no? Y tuvimos un contacto bastante estrecho, pero breve, en su marcha por el interés por el sindicato. Como sabéis, estas conferencias las venimos desarrollando conjuntamente con el Grupo Memorialista de Jerez, a la que le voy a pasar la palabra a Cristóbal Orellana para que él nos vaya comentando alguna cosa más. Cristóbal. Bueno, muchas gracias Alfonso Oñate y Antonio Ortega por su participación esta tarde aquí en este ciclo que venimos desarrollando en Jerez desde hace ya 3 o 4 años con el Ateneo.
porque consideramos que sigue siendo muy, muy necesario hablar sobre las luchas antifranquistas que hemos llevado en todas partes, ¿no? En Arcos estoy viendo, yo no conocía, para no mentir, la historia de Manuel Temblador, ¿no? Pero por lo poco que yo he leído y lo que estoy escuchando, está claro que se trata de un auténtico personaje, ¿no? El mejor sentido de la palabra, que merece la pena conocer y divulgar, ¿no? Yo confío en que estas ponencias puedan servir también para que en los institutos los profesores tengan un material histórico interesante que puedan proyectar a sus alumnos para que este tipo de figuras como Manuel Temblador puedan ser conocidas, ¿no? Y no todas esas figuras que nos han metido desde el franquismo hasta el día de hoy, a través de toda la simbología franquista que sigue conservándose en las calles de Jerez. Me refiero a nombres de alcaldes franquistas como, por ejemplo, Tomás García Figuera o el alcalde del año 1937, Juan José del Junco, o el alcalde Domecq, el alcalde Álvaro Domecq digamos, del núcleo duro del franquismo en Jerez, ¿no? O la calle José María Pemán, que sigue existiendo en nuestra ciudad. Estas conferencias y este ciclo tienen un enorme valor para denunciar que el régimen franquista todavía no se ha terminado, y que en vez de tener, como deberíamos tener en nuestras calles, monumentos a personas y homenajes públicos a personas como Manuel Temblador, tenemos que seguir padeciendo nombres y homenajes a personas como las que yo acabo de citar, ¿no? En fin, simplemente felicitar a los ponentes y nada más. Adelante. Bueno, pues antes que nada queríamos comentamos un poco pues cómo fue la génesis del libro, ¿no? Este libro en realidad, por lo menos en Arcos, es un libro que ya tenía la categoría de incontrable, no se encontraba por prácticamente ningún lado. Y existía la curiosidad de mucha gente hacia este libro que se editó en 1980, creo recordar. Entonces, pues claro, entre Antonio y yo, pues principalmente Antonio, todo hay que decirlo, pues me comentaba, me decía, ¿por qué no sacamos una reedición del libro de Temblador? Y hacemos un poco de puesta al día y tal, ¿no? Debido a esa demanda que nosotros veíamos, sobre todo en el pueblo, en nuestro pueblo, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues decidimos ponernos manos a la obra. Tendríamos que decir que, bueno, que ya incluso antes de lo que fue la publicación del libro, pues tuvo muchas novias, hubo mucha gente que quiso reeditarlo, desde el propio ayuntamiento, pasando por diputación, en fin, mucha gente, de algún modo u otro, nos hizo algún tipo de propuesta, ¿no? Pero nosotros pensábamos que eso sería en cierto modo traicionar el espíritu de Manuel Temblador, puesto que no creemos, ni Antonio ni yo, que a Manuel Temblador le hubiera gustado que al final su libro se hubiera reeditado por parte de alguna institución y que quizás a él le hubiera gustado más que hubiera sido, pues bueno, lo que ha sido al fin y al cabo, algo más voluntarista y más desacado, pues, de ahí por parte de cierta gente que, bueno, pues, que ha empujado en la dirección y ha sacado el resultado que estáis viendo en lo que es el libro. Le dejo paso a Antonio. Gracias, Alfonso. Buenas tardes, muchas gracias al Ateneo y al grupo memorialista. Es digno de reconocer el esfuerzo que hacéis por adaptarlo a las nuevas circunstancias y eso, gracias. Hilando con lo que comentaba Alfonso, es verdad que cuando se pensó en volver a editar el libro de Temblador y se planteó
A nivel de historiador, se planteó a nivel de Asociación de Memoria Histórica de Arcos, como ha comentado Alfonso, a nivel de ayuntamiento, incluso, diputación también. Cuando comentamos cuáles eran nuestras intenciones, pues también nos abrieron las puertas, digamos, ¿no? Y que querían participar. Y Alfonso, en la Universidad de Cádiz, tal vez, que fue quien con más ahínco al principio, a través de Santiago Moreno y José Marchena, los que se mostraron también bastante abiertos a que publicáramos el libro con ellos, con la Universidad de Cádiz. Pero bueno, nosotros finalmente decidimos hablar con IBE y decidir que lo editara, en este caso, Fundación Anselmo Lorenzo, que se ha aportado pues verdaderamente genial, ¿no? En lo que es la edición y la distribución. Y otra de las personas que se mostró dispuesta incluso a costear los costes, ¿verdad?, de Alfonso, de producción del libro, fue un compañero, José Camarena, y otros compañeros más que, bueno, ellos sí también conocieron a Temblador, conocieron lo que significó este libro en los años 80 y decidieron, pues, claro, ayudar como pudieron. Finalmente, la Fundación Anselmo Lorenzo de Madrid se hizo cargo de prácticamente de todos los gastos de producción, distribución y demás. Así que fantástico. Ives Temblador, que nos acompaña, que está aquí, es hijo de Manuel Temblador también, estaba de acuerdo, así que nosotros lo hicimos de una forma altruista y aquí está el resultado, ¿no? Después de 40 años, pues el libro vuelve a estar disponible en las librerías, vuelve a estar disponible en internet, vuelve a estar disponible en Arco. Si quieres, Alfonso, comentamos un poquito cuál es nuestra propia experiencia con el libro, después nos metemos en faena, ¿te parece? Sí, sí, vale. ¿Te, Bueno, pues... ¿te parece que comente yo brevemente? Sí, Mira, claro, por supuesto. yo probablemente... estoy viendo que hay mucha gente mucho más mayor que yo, y lo digo en el sentido bueno, no en un tono despectivo. Hablaba antes con Manolo Guerrero, ¿no? Conoció el libro hace mucho tiempo, hace 40 años. Yo conocí el libro hace poco. Bueno, hace poco. En comparación con vosotros, sería 2012, 2013, cuando cae en mis manos este libro, ¿no? La primera edición de Manuel Temblador. Ese. Siempre había escuchado hablar de él porque en mi familia, por ahí está mi padre también conectado, pues al abuelo de mi padre lo asesinan en Arco, él era uno de la directiva de la Sociedad Fraternidad Obrera CNT de Arco. Y claro, yo siempre había escuchado a mis padres, a mi madre, a mis tíos hablar del libro, recuerdo un libertario andaluz, y estaba agotado, nunca lo encontraba. No sabía que lo tenía, no sabía nada. Mi padre decía, yo lo tenía, que era una edición como esta, lo presté un día y ya, pues no me lo devolvieron, lo perdí. Fue un día con que iba yo al hospital, coincidimos con mi tía María, y hablando del tema, comenta que ella sí tenía el libro, pero que lo tenía en fotocopiado, porque el libro ya era inalcanzable, ¿no? Como ha dicho Alfonso, descatalogado. Le hago fotocopia y es ahí cuando ya, pues prácticamente me empapo de toda la historia de Manuel Temblador, de los jornaleros de Arco. Ya venía, es verdad que yo venía estudiando este asunto, y a partir de ahí, pues bueno, fue mi experiencia personal con este libro de Temblador, y el interés también, y esas ganas de que esto no se volviese a repetir, ¿no? Porque tú ibas a la biblioteca de Arco y todavía vas, y creo que ya está. Y es que no estaba ese libro, estaban los libros de los hermanos de los escritores, los hermanos de las cuevas, los hermanos murcianos, Manuel Pérez Regordán, todos los grandes escritores de Arco, todas las grandes historias de Arco, pero esta no, esta estaba ausente. Bueno, en mi caso es un poco igual que Antonio, también va por el tema un poco familiar. Bueno, para mi familia este libro también tenía un componente muy, digamos, muy sentimental también, ¿no? Puesto que a mi bisabuelo pues lo fusilan también en Arcos, y bueno, pues debido a eso, pues en este libro aparecía, y bueno, y aparece, ¿no?, en la lista de personas que fueron fusiladas en Arcos, ¿no? Y entre ellos, pues claro, se encontraba tanto mi bisabuelo como el bisabuelo de Antonio. Y bueno, pues yo recuerdo que este libro se encontraba en casa de mi abuela y estaba firmado por Manuel Temblador, y es el libro que yo conservo. Y entonces, bueno, pues tenía pues un carácter, pues ya digo, muy,
muy cercano, ¿no? Y tenía no solo un carácter cercano, sino un carácter como mítico, porque yo tenía ese libro y ese libro no se encontraba por ningún sitio, ¿no? Recuerdo que ya hace como 20 años, pues un grupo de amigos sacamos una revista de opinión en Arcos que se llamaba El Tintero, que surgió, bueno, al calor del movimiento contra las térmicas, contra las centrales térmicas que hubo en Arcos y tal. Y bueno, pues en ese periódico, que era una revista de opinión que sacábamos cada 2 semanas, pues en conmemoración del golpe de Estado del 36, pues pusimos la lista de fusilados en Arcos, copiamos por lo que era la lista que había puesto Temblador, ¿no? Y fue bastante polémico en su momento, ¿no? En el pueblo, ¿no? Pero bueno, cualquier caso era un libro que muy cercano y la verdad que ha sido una gran satisfacción pues poder participar en la reedición de este libro. Y bueno, si ahora sí a Antonio le parece bien, pues podemos comentar un poco pues las partes del libro, lo que es la introducción, el cuerpo del libro y lo que vendría a ser la parte final con los artículos de Temblador y demás. O bueno, si Ives quiere comentar algo también, que Ives que estás por aquí también, que ha sido para mí una sorpresa muy grata poderlo ver, aunque sea así, pues bueno. Bueno, Ives, ¿quieres comentar algo? Es difícil para mí porque es mucha emoción. Mucha emoción y parece que estoy como en un sueño. Como cuando fuimos en 2019, cuando presentaste el libro en Arco. Para mí fue como un sueño. Y siempre es como un sueño. Mucha emoción. No, lo que puedo comentar son 2 anécdotas que os puedo decir ahora o después, que a lo mejor conocéis, pero son 2 anécdotas que son un poco... Vale, son de la vida de tu padre. Si son de la vida de tu padre, ¿te parece? Lo dejamos al final y vamos Sí, avanzando claro, un poquito hablando de la sí, estructura del libro, de la historia eso del libro y tal, al ¿no? final solamente, sí, vale, vale. Vale, pues perfecto. Bueno, mira, he puesto una presentación, no sé si la están viendo todos, pero creo que sí. Es una foto de cuando presentamos el libro en Arco, octubre de 2019. Yo ya estoy hecho un lío con esto de la pandemia. Creo que era octubre de 2019. Ahí está Paco Cueva, Noemí Cerredo, que era la moderadora, Ives Temblador con Naranjo también, y estábamos Alfonso y yo también hablando. Mira, esta es la nueva edición del libro. Y antes que nada, hacer un poquito un resumen de todo muy rápido, ¿no? Porque hemos soltado bastante información, así parece que no sé si está bien hilado o no. Mira, el libro de Manuel Temblador, ¿por qué es importante? ¿Por qué marcó un antes y un después en la historia de Arco, en el conocimiento de lo que había sido la guerra, el siglo XX incluso, el franquismo, la dictadura, la república? ¿Por qué es importante? Porque Manuel Temblador, como ya han comentado algunos compañeros, él es un jornalero de Arco que le pilla prácticamente todo el siglo XX, ¿no? Y con todas las catástrofes que acaecen en el siglo XX. Estamos hablando de un contexto de bastante hambruna, miseria, nace en una familia jornalera, pronto conoce cuáles son, por ejemplo, las virtudes de esta sindicato, cuáles son las verdaderas, los valores por lo que tienes que pelear, se convierte rápidamente en secretario en Fraternidad Obrera, siendo muy jovencito, le pilla la guerra, acaba haciendo la guerra, acaba en Francia y en 1970 y tanto, ahora no lo recuerdo exactamente el año, vuelve a Arcos por primera vez. Y sería en 1980 cuando nos trae este libro que enseñábamos antes. Claro, ¿qué había pasado en Arcos hasta entonces? Pues prácticamente no sabía nada de la guerra. Hablo desde el plano familiar, lo que me han contado a mí mi familia y por lo que yo he ido recabando también de otras familias de Arcos. Pues no se sabía nada, ¿no? Realmente muchos con este libro, con el libro de Temblador, descubren la historia de su familia, descubren dónde, cómo se llamaba, a qué se dedicaba su abuelo. Fue tal vez, como decimos
el resumen del libro, en la contraportada por detrás, como decía Alfonso también en la introducción, en el prólogo, fue un canto de cisne, 1980, que te contaran, que te relataran cuáles han sido los fusilados, cómo, en qué circunstancias vivieron, cómo vivieron la guerra, era la historia que faltaba por contar, ¿no? Y Manuel Temblador con esto lo hace. Esto es un shock para muchas familias, ¿no? Esto supone un shock. Y en un contexto también de bastante politización. Estamos hablando año 1980, que aquí, pues, obviamente, conocen mejor que yo los que están presentes. Mira, como decía Alfonso, sería importante, a nosotros nos gustaría, más que hablar de la estructura del nuevo libro, que es este, que es el que les presentamos hoy, más que hablar de la nueva estructura, que a diferencia de el antiguo, pues tiene un nuevo prólogo, ya adaptado a los nuevos tiempos, con 40 años más tarde. Tiene un cuerpo de cita, añadiendo y corrigiendo algunos datos históricos que faltaban o que estaban mal con alguna errata, ¿no? Le hemos añadido también una recopilación de artículos que después hablaremos, porque Temblador, además de publicar sus memorias, escribe una obra de teatro, escribe otra obrita y además distintos artículos desde el punto de vista sindicalista y desde el punto de vista incluso, podemos decir, desde los años 40, ¿no, Alfonso? El primero era desde los años 40 y tantos, hasta los años 90 y tantos. Estamos hablando de distintos artículos de Temblador a lo largo de 60 años. Una verdadera maravilla para conocer el pensamiento de esta figura. Hemos añadido también en esta edición una serie de fotos inéditas y finalmente un índice nomástico. ¿Por qué un índice nomástico? Porque es una fuente, es una mina de información este libro. Temblador sale de Arcos en septiembre. Pasa toda la guerra y no para de mencionar a nombres de hombres, de mujeres. Pasa en los campos de concentración, está presente en los sucesos de mayo del 37 en Barcelona, está presente en la de Vendée, está presente en la caída de Ronda, en la de Málaga, Almería, está presente, visita el Madrid sitiado de la guerra, acaba en los campos de concentración de Barcarès y el sur de Francia, tiene encuentros con los nazis, vive la resistencia a la ocupación nazi, es decir, muchos datos de interés y sobre todo muchos datos también de otros andaluces y de otros compañeros. Si os parece, ya tal vez me estoy enrollando demasiado, si os parece, Alfonso, o comienzas tú hablando un poquito de la situación existente en Arcos, o sigo yo, después sigues tú. Bueno, puedo comentar algunas cosas Sí. y bueno, sí, es que creo que en ese sentido es más interesante. Perdón, si quieres comentar algo de Temblador, su inicio o algo, ahí tienes, por ejemplo, un texto. Sí. ¿Vale? Creo que es más interesante, más que contar un poco lo que es la estructura del libro, pues contar lo que es un poco pues, la vida de Temblador y tal. Ya Antonio ha hecho un poco de síntesis de lo que es la vida de él, ¿no? Bueno, pues Manuel Temblador nace en el seno de una familia humilde. Bueno, pues esto es la nota común que nos vamos a encontrar en el Arcos de principios del siglo XX, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que Arcos entonces, pues una población de unos 19.000 habitantes, es una población en la que el 70% es jornalera y que debido a todo lo que ha sido el proceso de desamortización que se ha dado desde el siglo XIX, pues hay una enorme masa de campesinos sin tierra. Y ese campesinado sin tierra, vamos a ver que desde incluso antes, desde finales del siglo XIX, pues está en una dinámica de reivindicaciones, de lucha, pero unas reivindicaciones y unas luchas que están ligadas a una organización en la que hay un relevo generacional y que se te va transmitiendo de generación en generación. Y esa transmisión generacional que se va produciendo, pues obviamente se corta a partir del año 36, ¿no? Se produce ahí una cesura tremenda, ¿no? A mí siempre me gusta recordar que, por ejemplo, en el libro de Temblador recuerda que cuando se
producían las asambleas de la fraternidad obrera, pues siempre había un señor de ya muy mayor, de 90 y tantos años, que había asistido o había asistido, ahora mismo no recuerdo, había asistido o había conocido a la gente que fue ajusticiada y asesinada por los sucesos de la Mano Negra, muchos de los cuales pues provenían de Arcos, ¿no? Entonces, esa persona muy mayor que tenía ya pues cerca de los 90 años estaba en las asambleas junto a su nieto. Entonces, bueno, ahí se ve que hay una transmisión generacional que, bueno, pues que obviamente pues es muy importante. Es muy importante. Entonces, bueno, pues eso, en ese contexto es donde, bueno, pues Manuel Temblador pues se va a iniciar en sus luchas políticas, en lo que va a ser su primera existencia vital. Obviamente, Manuel Temblador es un autodidacta, no puede acceder por sus orígenes a una educación de bachillerato ni nada de eso, ni escuelas superiores de nada, y está abocado pues a lo que era la nota común en la mayoría de los arcenses de la época, trabajar en un cortijo como jornalero, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde se va a iniciar Manuel Temblador, va a empezar su trayectoria vital. Habría que decir que, claro, trabajar de jornalero en esta época, estamos hablando de gente que está condenada directamente al paro estacional, puesto que trabajar de jornalero en el trabajo en el campo no siempre se requería de mucha mano de obra. Entonces, cuando se estaba abocado al estar abocado a ese paro estacional, pues, pues las circunstancias, tus circunstancias económicas pues eran muy duras, ¿no? Entonces, gran parte de la población arcense de la época, se puede recoger los periódicos de aquellos años, pues pasaba hambre, no solo en Arcos, sino en toda la zona, ¿no? Bueno, pues este era un poco el contexto en el que nosotros nos vamos a encontrar a Manuel Temblador. Ahí se apunta un dato interesante, ¿no? Solo 87 propietarios controlaban la inmensa mayoría de las propiedades de Arcos, ¿no? Y el régimen fue un régimen de latifundio. O sea que vemos cómo tenemos una mayoría de vecinos arcenses que prácticamente no tiene nada, frente a una minoría, pero minoría, que lo tiene todo, ¿no? Entonces, como podemos imaginarnos, las desigualdades sociales pues son tremendas, ¿no? Bueno, Antonio, no sé si quieres comentar algo. Bueno, yo insistí un poquito en lo que tú estás comentando, la estructura de Arco, bueno, lo digo rápidamente, en los años 30, al igual que ahora, es partido judicial de varios pueblos, de Algar, del Bosque y de otros más. Aproximadamente, no sé si es el segundo o en este caso era el tercer término municipal más amplio de la provincia de Cádiz, con una gran parte de su término en Campiña y otro algo más pequeño en Sierra, y de aquí van a devenir obviamente unos motores económicos que están relacionados con la agricultura y la ganadería. Y de hecho, claro, si tenemos una economía o tenemos un motor económico que está en relación a la agricultura y a la ganadería, lo importante es la tierra. Si la tierra es controlada por una minoría, y en este caso, como ponemos aquí en el PowerPoint que estamos presentando, esta minoría es forastera, que no es de Arcos en este caso, sino que es de Sevilla o vive en otras grandes ciudades o incluso en Madrid, esto va a crear obviamente todas las condiciones típicas que siempre se han hablado de por resquebrajamiento de lo que son los grupos sociales, de enfrentamiento, de lucha, como ha dicho Alfonso, un grupo muy privilegiado, bastante reducido, con una vida muy holgada y con el control de la tierra, incluso político, y por otro lado,
una inmensa mayoría de la población, entre los que se encuentra, en este caso, nuestro protagonista, Manuel Temblador, que no tiene acceso ni a la cultura, no tiene derecho prácticamente ni al propio trabajo y por lo tanto a unas circunstancias de vida humildes de acceso a comida o incluso a ropa, ¿no? Es escalofriante algunos de los testimonios que nos ofrece a lo largo del libro. Y claro, estos datos, supongo que alguien se estará preguntando que de dónde obtenemos estos datos, ¿no? Pues de los 20 primeros contribuyentes, 11 son forasteros, y de los 96 primeros contribuyentes que hay en Arco en 1930, tan solo 37 son vecinos. Obviamente tenía un cuadro, te he de decir que tenía un cuadro con los apellidos, pero que un día puso un cuadro en una presentación en Cádiz y hubo quien se molestó porque salió por ahí un apellido de su familia, pero bueno, no tenemos culpa tampoco de los bienes que tuvieran los abuelos y los bisabuelos, ¿verdad? No. En fin. A donde iba es que Arco representa el arquetipo, lo típico que conocemos de Andalucía, una agrociudad, una élite burguesa que mantiene el control de la tierra, influencia política y obviamente social, ¿no? Frente a esto, ¿qué va a ocurrir? Pues que van a hacer, obviamente, como comentaba Alfonso, un movimiento reivindicativo bastante potente desde finales del siglo XIX y que en el caso de Arco van a tener bastante presencia las ideas, en este caso, anarquistas de la Primera Internacional. Arcos participa, bueno, uno de los focos de la mano negra, el asalto campesino, por ejemplo, a Jerez en 1892, antes hemos visto algunas imágenes, y claro, ¿qué circunstancias había en Arco? Y vuelvo a insistir, en 1900, pues aquí tenéis un texto de José Olivares Bea, que era el alcalde de Arco, y él venía a decir lo que estoy diciendo yo en este caso, ¿no? Que todos los grandes cortijos de Arco, Gédula, Gedulilla, La Torre, San Rafael, Toril, Alperchite, etcétera, etcétera, estaban controlados por gente burguesa que encima todo no vivía en Arco y que por lo tanto eso iba en perjuicio de la gente que sí vivía, ¿no? ¿Y qué quedaba en Arco? Pues en Arco lo que quedaba era alarma, pánico, ¿no? Decía, era una colonia de infelices trabajadores del campo. Mira, aquí tienen una foto, esta foto es familiar también. Os decía los datos, que de dónde lo habíamos sacado, que al final no lo he dicho. Los datos son del padrón de contribuciones de 1930 de Arco. Y este que tenía ahí, de 1917, que nos viene a decir que 7 de cada 10 arcenses eran jornaleros en 1917, está sacado del padrón vecinal, ¿no? Alguna que otra referencia y más insistir sobre lo mismo. En este contexto aparece, bueno, cae la dictadura de Primo de Rivera, como ya saben, en 1930, y en el 31 nace lo que sería la Segunda República Española. Esta es una foto de Pereira, que era jerezano, que aparecía bastante por Arco y tomaba muchas fotos. Esta es de abril del 31, es muy probable que sea una manifestación en festejo por la llegada de la República, el día 15 de abril, que es cuando se proclama aquí en este pueblo, o es muy probable también incluso que sea el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores. Esta foto tiene una historia especial. Si quieres, te doy paso a ti, Alfonso, para eso de que no cansemos a los oyentes, vamos hablando uno a otro. Si quieres, comenta algo de Pérez del Álamo, que aparece por ahí, ¿no? Sí, y de sí. esta foto, que es bastante curioso. Bueno, aquí hay algunas curiosidades de esta foto, porque cuando yo descubro esta foto, no es que la descubra, me la descubre Antonio, me la enseña un día Antonio, mirando así. No, a mí me la enseña Diego Caro. encontré a mi bisabuelo, ¿no? Entonces, bueno, es bastante impactante, ¿no? Bueno, esta foto está tomada desde lo que vendría a ser la calle Alta, comienzo de la calle Corredera, lo que es la calle principal de Arco. Y si nos fijamos, obviamente, pues la foto lo que se ve gente por su vestimenta, gente humilde. Y hay una foto aquí que es la foto de un señor. Ese señor es Rafael Pérez del Álamo. Rafael Pérez del Álamo fue el fundador parece apuntar, fundador de la Fraternidad Obrera. Y tuvo un papel muy importante en lo que es la forja del movimiento obrero en Arcos. Rafael Pérez del Álamo, bueno, para que no lo sepa, pues nació en Loja, en Granada, y él participó en la Revolución del Pan y del Queso en los años 60 del siglo XIX,
Total, pues hubo manifestaciones, ocupaciones de tierra y demás, y al final, bueno, pues él consigue escapar de la represión que se impone, y al final se le destierra y él va a recalar finalmente en Arcos de la Frontera. Y en Arcos, pues él va a hacer, pues va a establecer una serie de cooperativas cooperativas de ayuda mutua entre trabajadores, ¿no? Y bueno, pues Rafael Pérez del Álamo tuvo tal impronta en Arcos que hasta el año 36, por eso digo que el año 36 marca un antes y un después claramente, y rompe toda esa transmisión generacional que había habido en el pueblo. Hasta el año 36 había fotos de Rafael Pérez del Álamo en la mayoría de los establecimientos arcenses, porque para los arcenses representaba, era un símbolo de una persona que había ayudado a la organización de gran parte del pueblo de Arcos, ¿no? Entonces, bueno, por eso está ahí la foto de Rafael Pérez del Álamo. De hecho, bueno, pues está enterrado en el cementerio de Arcos. Ahí vemos también algunas cartillas de la Fraternidad Obrera, y vemos lo que vendría a ser, pues, la fachada del Sindicato de Fraternidad Obrera de la CNT. Nosotros estuvimos hace un par de años, ¿verdad? Un poco antes del comienzo de la pandemia por allí, y a día de hoy es una casa vecinal, pero todavía se conservan los arcos que algunas fuentes comentan, que Manuel Temblador comentaba también, y bueno, pues era un local impresionante, conocido popularmente en Arcos como el centro, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco, pues, digamos, el contexto de ese comienzo de la República, con esa foto que nosotros hemos comentado un poco. Y bueno, pues la República en Arcos, ¿cómo la va a recibir el pueblo trabajador? Pues la va a recibir como la recibió en prácticamente todos lados, con esperanza, sobre todo de cara a lo que vendría a ser la reforma agraria. Vamos a ver que tras esa reforma agraria, que se inicia de una manera muy titubeante y muy, muy moderada, pues claro, eso va a hacer que poco a poco muchos campesinos se vayan desgajando de esa esperanza, ¿no? Se vayan decepcionando y vayan adoptando, pues, posturas, pues, más reivindicativas. En realidad, lo que es la vida de los jornaleros, en realidad poco cambió en ese sentido. Seguía manteniendo, pues, el paro estacional, la explotación y esa dinámica que se había dado desde el comienzo del siglo XX, en la que hay reivindicaciones de trabajadores, huelgas que duran prolongadas en el tiempo, y luego los patronos, pues, se vienen a negociar, se llega a un acuerdo, al poco tiempo se rompe ese acuerdo por parte de los patronos, y en esa dinámica se mantiene Arcos, pues, hasta el propio año 36. No debemos de olvidar que poco antes de julio del 36 había habido una huelga importante en Arcos, por la cual, bueno, pues el campesinado en Arcos había conseguido importantes mejoras. O sea que las mejoras que va a recibir, en todo caso, el campesinado arcense y de la zona, no van a ser venidas por la República, no, van a ser venidas por la lucha en la que se llevaba fogueando la gente, pues, desde el comienzo, desde finales del 19. Y gracias, como digo, a esa transmisión generacional que se había ido dando. Le dejo paso a Antonio, que ya me he enrollado yo bastante. Bueno, uno de los datos probablemente más interesantes, es decir, el número de afiliados que tenía la CNT, la Fraternidad Obrera, esta que fundó, no se sabría decir, yo diría que no fundaría Rafael Pérez del Álamo, porque en todo caso sería la sección. Está ahí dudoso, ¿no? Está ahí dudoso. Estaba bastante dudoso, pero bueno, hay autores locales que lo atribuyen a Pérez del Álamo. Y bueno,
lo que iba a reseñar es que durante la Segunda República esta fraternidad obrera, que viene desde el principio de siglo, antes llamada sección varia, va a alcanzar el número de 3.800 afiliados. Estamos hablando de que Arcos es un término municipal bastante amplio, pero que tiene en el 36 unos 18.000 habitantes aproximadamente, pues unos 3.800, obviamente varones. ¿Hay algún movimiento para intentar asociar a las mujeres y que creen un propio sindicato? Con María Luisa Cobo Peña viniendo, por ejemplo, a Gédula. Aquí a la izquierda abajo tienen el sello del sindicato de Gédula que se crea en el 36, ahí donde, por ejemplo, María Luisa Cobo Peña, la jerezana anarquista, va a dar alguna que otra charla, conferencia. Y bueno, y aquí tienen los estatutos también de lo que sería la fraternidad obrera, de la que Temblador, como había aprendido, era un autodidacta, había aprendido a leer y a escribir en el Tajo, en el campo, pues puede de este modo convertirse en secretario porque prácticamente había adquirido un buen nivel en lo que sería la escritura. Aquí tenéis una foto de un hombre que sería represaliado bastante importante en lo que sería el movimiento obrero local en los años 20, principalmente Manuel García Sañudo. Es uno de los asesinados. De él también menciona algo por ahí Temblador. Aquí tenemos, por ejemplo, el secretario de la Fraternidad Obrera, en este caso es mi bisabuelo, y bueno, algunos comentarios sobre prácticamente ya Temblador cuando el golpe. Alfonso ha dejado su intervención en lo que sería el 36, ¿no? Ha explicado rápidamente lo que sería la República, cómo se vive la República en Arcos. Hay un testimonio muy bueno, que a mí me parece bastante ilustrativo de Temblador, que es cuando habla de los socorros, ¿no? De los socorros que la República le da a los obreros del campo, en este caso, el kilo de pan, la telera de pan, bajo el brazo, y cómo los señoritos o la gente de orden, la gente más conservadora, se meten con los obreros cuando bajan la corredera abajo, cuando van a recibir el pan a la plaza del Cabildo, al ayuntamiento, y bajan con su pan bajo el brazo, ¿no? Con toda la vergüenza del mundo, dice él, porque bueno, siendo joven, con ganas de trabajar, con prácticamente capacidad para ganarse la vida por sí mismo, tener que ir a recoger el pan en este caso era lo que él consideraba una deshonra, ¿no? ¿Qué ocurre en el 36 en Arcos? Concretamente ya, bueno, a nivel político durante la República, ¿quién había gobernado? Creo que es un dato bastante importante. El Partido Radical había gobernado principalmente durante toda la República en Arcos, hasta el 36, que se constituye lo que sería el gobierno local del Frente Popular, con el hombre que os enseñaba antes, este hombre, Manuel García Sañudo, con Alfonso Royal Cañas, de Izquierda Republicana, el Partido Socialista y la Unión Republicana. Son ellos los que gobiernan cuando se sucede el 18 de julio, el golpe de Estado. Y bueno, si os parece, comentamos un poquitín cómo se sucede el golpe de Estado en Arcos. Ya Temblador lo cuenta de una forma bastante objetiva en relación a los hechos acontecidos. Y bueno, es que realmente en Arcos, como ya saben la mayoría, pues no hay guerra, igual que en la mayoría de la provincia de Cádiz, no hay un enfrentamiento armado. Aquí el golpe de Estado, digamos que funciona porque es la Guardia Civil en la noche del 19 la que se adhiere al golpe y la que se hace con el control del pueblo. Supongo que algunos estarán pensando de dónde estaban esos 3.800 afiliados de la CNT, dónde estaban los 200 y pico o 300 de Izquierda Republicana, dónde estarían los del PSOE, ¿no? Bueno, la experiencia dice que a lo largo de la historia de España había habido muchos golpes de Estado, ¿no? Ninguno como el del 36, obviamente. Ya aquí entraban a jugar otros factores políticos, ¿no? Y prácticamente la eliminación del contrario. En Arcos no se ofrece resistencia al golpe. ¿Por qué? Porque, como saben, cae rápidamente Cádiz, cae rápidamente Jerez. Hay un amago de ir a Jerez porque se entendía, se comprendía que la suerte de Arcos dependía un poco de lo que ocurriese en la población vecina, hermana de Jerez, de la que prácticamente dependía y tenía grandes relaciones a nivel político, incluso a nivel económico, en los trabajadores del campo, en los cortijos, etcétera, etcétera. Y hubo un intento de ir a Jerez a frenar el golpe,
El alcalde lo que deciden es reunirse en sesión permanente, detienen a unos 20 ultraderechistas sospechosos de adherirse al golpe y le piden a la Guardia Civil, obviamente, que le entreguen las armas. La Guardia Civil se niega y triunfa el golpe en Arcos. La mayoría de sindicalistas, cuadros, directivos, etcétera, se esconden, en ese caso, de que se declara la huelga general, ya sabéis, se van, en ese caso, a la serranía de Ronda y por los alrededores, y a cabo de un par de semanas comienza una represión sin precedentes, llegando a asesinarse aproximadamente algo más de, según mis estimaciones, algo más de un centenar de vecinos y vecinas del pueblo de Arcos. Temblador os decía que ofrece un relato, su visión bastante fiable desde un punto de vista bastante objetiva de lo que acontece, ¿no? Y obviamente dentro de la subjetividad que puede tener cada uno, y creo que también es una de las grandes virtudes de ese libro, es que es un golpe contado por un sindicalista, por alguien, bueno, sí, tal vez algo conocido en Arcos, pero no es una voz oficial, ¿no? O no es un gran historiador, o no es un gran político que haya tenido especialmente relevancia. Yo creo que una de las virtudes del libro de Temblado es eso, ¿no? Es una historia contada por alguien de la esfera no oficial, por alguien de los nadie, por un desheredado, ¿no? Yo creo que esa es una de las virtudes. ¿Y él qué dice? Pues él dice esto, ¿no? Dice, yo desde mi escondite, porque él se esconde cuando se da el golpe de Estado, él estaba enfermo, arrastraba, esto lo puede comentar mejor Ives que yo, arrastraba una pleuresia, ¿no? Tenía una enfermedad una pleuresia. Y bueno, él estaba escondido, cambia de escondite en distintas ocasiones, y él refiere, por ejemplo, este fragmento, ¿no? Desde mi escondite, de vez en cuando, escuchaba pasar por la calle grupos de jóvenes falangistas vociferando. Cara, sol, bueno. 2 días antes de la rebelión militar, no se habrían atrevido a ponérsela ni a cantar su lucimiento cara a alguien del pueblo, que así eran de cobardes, ¿no? En este libro, os decía antes, decidimos añadir un índice nomástico por la riqueza de testimonios, de nombres, de lugares que visita, claro, porque visita muchas localidades y él va dando su impresión, por ejemplo, de Jimena, ¿no? Por decir una, de Jimena, por ejemplo. Habla de Ronda, de Málaga, de esa carretera de la desbandada que él la vive. Esos sucesos de mayo en Barcelona, enfrentamiento entre anarquistas y comunistas. Él, por ejemplo, ve como algunos de sus compañeros anarquistas son eliminados por los comunistas, ¿no? Y en este libro hay algunos personajes, algunas personas, un personaje en el buen sentido, que también son familias de Ibe, que son su madre, su tía y sus 2 tíos, José y Antonio, ¿no? Anita, Luisa, José y Antonio. En esta foto podemos ver a Anita y Luisa. Ibe fechaba esta foto en la serranía de Málaga, si no me equivoco, Ibe, con un grupo de guerrilleros. Yo creo que sí. De Málaga a llegar a Ronda, ¿no? Me parece. Sí. Y bueno, y son algunas de las fotos que hemos incluido en esta nueva edición de Temblador, del libro de Temblador. Aquí tenéis a Manuel Temblador y a Ana Gutiérrez, madre de Ibe. Una más, que la tendréis en el libro. Y son fotos, como veis, de la guerra. Bueno, esta ya sería un poco más posguerra, no entiendo, Ibe. Esta es de la guerra y esta, por ejemplo, en la que aparecen José y Antonio Gutiérrez, otro de los grandes protagonistas de que pasan todas estas vivencias con Temblador. Aquí hay un niño que es Ives Temblador, que es este niño, esto es en Francia ya, durante la guerra. ¿Qué hace Temblador? ¿No? Tal vez sea la pregunta. ¿Cómo? Durante la guerra, no. ¿Dónde está Temblador? Pues Temblador no para de moverse durante toda la guerra de un frente a otro, haciendo trabajo, haciendo servicio, pasa una gran parte con su enfermedad, ¿verdad? La guerra de hospital Francia. En hospital, va en busca del famoso Pedro Ballina, el médico, y entre tanto edita una obra, ¿verdad? Historia de un revolucionario, una pequeña obrita, que sería una especie de preludio, me suena a mí, a lo que después nos llegaría con Recuerdo de un libertario andaluz.
acabada la guerra, bueno, decía que durante la guerra vive en Madrid, pasa por Valencia, Cataluña, Almería, acaba en el sur de Francia. Francia, poco después ocupada por los nazis, los españoles antes habían sido encerrados en los campos de refugiados, concentración eso de Barcarès, etcétera. Y allí ocurre una de las historias más bonitas también de este libro, porque claro, como superviviente, como viviente de los campos de concentración, nos cuenta cómo se vivían en esos campos de concentración en la Francia, ¿no? En la playa. Y ahí cuenta, pues, cómo prácticamente estos combatientes republicanos y los familiares acaban en las arenas de Francia totalmente desesperanzados, totalmente aniquilados después de 2 años, casi 3 de guerra. Pero la iniciativa cultural, esa semilla, ese intento por seguir adelante, esa fuerza de la cultura, de la educación, de la moralidad que se van a fomentar desde los círculos libertarios, hacen que con toda la sátira del mundo creen un periódico en las playas de Barcarès, ¿no? Y las playas de Francia, y es La Eterna Lenteja. Hay una foto en el libro de Temblador, ya aparecía, yo no sé si la van a ver bien, aquí sí aparece, y ahí cuentan pues cuáles eran las vivencias que tenían en el sur de Francia y cómo una de las salidas para, para seguir viviendo sería pues alistarse a la Legión Extranjera de los franceses para luchar la Segunda Guerra Mundial o irse a trabajar con un patrón, que es lo que hizo Temblador y otros arcecepas. Si os parece, Ibe, yo sé que tú tienes alguna historia, alguna anécdota de esta etapa, de la ocupación de los nazis en Francia, cómo vive tu padre y tus tíos la ocupación de los nazis en Francia. Si te parece, te damos la palabra. Si quieres, sí. Sí, claro, Pues, por supuesto. pues sí, lo que puedo decir es que finalmente la ocupación la vivieron bien, porque mi padre, un alcalde de un pueblecito, era era alcalde campesino y le dio, tenía dos cortijos, 2 fermas, y le dio una ferma para que trabajara en la ferma. Y mi madre estaba aún en el campo de concentración, en Barcarès, y pues la sacó, el alcalde de ese pueblo la sacó del campo de concentración, y mi padre y mi madre, pendiente los años de la ocupación, pues vivieron los dos trabajando en esa ferma, y tenían vaca, tenían un cochino, y hacían también hacían la mantequilla. Y como era la ocupación, es una anécdota un poco, pues, toda la semana el patrón tenía que ir a buscarle con tiquete, no había dinero, entonces tenía que buscarle aceites de oliva, porque vivía mucho aceite. Y el patrón le decía, ¿cómo es que bebéis tanto aceite? Porque ustedes os hago hacer la mantequilla. Y la mantequilla, ellos no sabían lo que era, la mantequilla no les gustaban y se la daban al cochino, pendiente la ocupación, darse cuenta. Es una anécdota que no es... Pues y ves también, hay por ahí algún encuentro con los nazis, ¿no? Sí, claro, sí, han tenido... tuvo encuentro con los nazis y pues tuvieron ver a la fin, ver a los 40, no sé si 43 por ahí, lo cogieron, los nazis lo cogieron, lo llevaron a Lyon para llevarlo a Alemania. Y estaban todos en una especie de grande garaje, todos estaban, y un médico venía para ver, tú te va para Alemania, y mi padre tuvo la suerte, venían de operarlo de no sé lo que tenían bueno, tenía algo que le echaba sangre por el culo, y el médico vio que a lo mejor no llegaría hasta el tren para ir a los campos de concentración, y le dijo, bueno, pues tú vayas a trabajar en casa de otra ferma,
que el marido ya no estaba. Y mi padre pues se fue en esa ferma, pues se huyó y se fue otra vez con mi madre en la otra ferma de otro pueblo. Sí, bueno, durante la ocupación. La ocupación lo vivieron mejor que algunos. Claro. Tuvo suerte de no ir a Dachau, etc. Hay un enfrentamiento que, bueno, un enfrentamiento no, un encuentro más bien, un encuentro con los nazis, tu familia, que a pocos días de nacer en esta casa, tú, ¿no? Cuando naciste. Eso lo puedo contar, sí. Cuando nací, mi padre yo nací en el 44, hace mucho tiempo, y nací, mi padre estaba escondido en la habitación de arriba, y la enfermera y mi madre, hacía un día que yo venía de nacer, y estaban abajo, y entonces entran unos 30 nazis que huían ya, porque era ya en el 44, y venían para quemar el pueblo. Y venían para quemar el pueblo y rodearon el pueblo de alambre y lo querían quemar. Y el capitán de todos entran en la ferma donde vivía mi padre, y el capitán de todos esos 30 nazis entra en la sala donde estaba mi madre acostada, y la enfermera lo mía, y me ve en la cuna, una cuna de leña, hecha de leña, me ve en la cuna, y va a la cuna y me coge en los brazos. Y entonces las dos mujeres dicen caput, caput, se ponen a llorar. Y caput era la única palabra que conocían. Y querían que los iban a matar, y me iban a matar. Y el oficial alemán no me mira y con una risita, y le dice, no, no, caput. Le hace comprender que él también tenía en Alemania un pequeño bebé así. Suelta al bebé y dice a los soldados, bueno, ya nos vamos de aquí. Así. Y se fueron. Y así que yo salvé al pueblo ese día, tenía 2 años. San Bonet de Square, ¿no? Era algo así, San Bonet de Car, un pueblo al lado de Rouen. Bueno, en relación al libro, realmente el libro está impregnado de este tipo de historias, con nombres, con apellidos, de gente andaluza, con gente de Prado del Rey, de Arco, de Jerez, de un montón de sitios más. Por eso creo que es una de las virtudes de la fortaleza. Claro. Tenía relación con muchos compañeros que venían a verlo en el pueblo. Sí, después, durante el exilio, si parece, le damos la palabra, entonces, parezco yo el moderador, le damos la palabra a Alfonso. Sí, si quieres comentar, Alfonso, lo de la resistencia en la Francia ocupada, o el juego de enlace que hace Temblador, cómo se siguen militando en el exilio. Bueno, pues Temblador siempre va a ser un militante de pro del sindicato de la CNT. No va a dejar su militancia nunca. Y eso se ve bastante bien en el libro, porque digamos que la parte final está dedicada pues a lo que son sobre todo temas organizativos relacionados con lo que es la CNT en el exilio. Por eso estaba diciendo Antonio antes, y creo que es interesante, que el libro es una fuente estupenda para iniciar una investigación sobre algunos aspectos. No solo, por ejemplo, en el caso de Arcos, sino también si alguien quiere abordar, porque hay ahí un campo tremendo, pues de investigación, lo que fue la organización de la CNT en el exilio, pues un primer punto de encuentro puede ser el libro de Temblador. Y bueno, pues Temblador, eso, como decía, no abandona en ningún momento esa militancia, y va a estar militando pues hasta el final de sus días, aunque va a tener desencuentros con la organización, puesto que la CNT en el exilio pues va a sufrir diferentes decisiones y demás. Eso todo lo cuenta Temblador en el libro. Pero lo que más interesante, creo que no solo a mí, sino a Antonio también, nos resulta de la militancia de Temblador es sus artículos. Los artículos que él va a empezar a escribir prácticamente desde los años 40 y que va a estar escribiendo hasta comienzos de los años 90. Manuel Temblador, recordemos, muere en el año 94.
Entonces, en todo ese tiempo, pues él va a estar muy presente en la prensa libertaria. Y hablar de la prensa libertaria en Francia es hablar de una obra ingente. En ese trabajo minucioso que ha hecho Iñiguez, de la enciclopedia del anarquismo español, pues hay una entrada dedicada a Manuel Temblador en la que se puede ver claramente la gran cantidad de colaboraciones que hace Manuel Temblador, como digo, ya desde los años 40. Entonces a nosotros nos parecía que una manera como de cerrar esa biografía de Temblador con sus memorias y demás era poner una representación de sus artículos y sobre todo de una época en concreto que es la época de los años de la transición. Entonces, gracias a Ives, precisamente, pues Ives nos suministró no sé si eran como 100 artículos que escribió Manuel Temblador entre finales de los años 70 y durante la década de los 80 y principios de los 90. Y entonces los incluimos, digamos que el libro serían 3 partes. Sería la primera parte del prólogo, que os le ha puesto al día, luego lo que sería el desarrollo de las memorias de Temblador en sí, y finalmente lo que son los artículos que él escribió. Nosotros hicimos, Antonio y yo, una selección de esos artículos y consideramos que es una parte muy interesante porque es como una foto fija de lo que fue la transición. Y además un relato muy distinto a lo que es el relato oficial que nos han estado vendiendo de la transición. Esa transición que nos han vendido como modélica, como un ejemplo a imitar, como los años como el consenso y demás, pues bueno, Temblador con sus artículos te viene a demostrar que eso no fue tan así, ni mucho menos. Y que tuvo, lejos de tener tantas luces, por el contrario, tuvo muchas sombras, ¿no? Y aquí Antonio ha puesto aquí en la presentación uno de los artículos que creo que es más interesante de lo que escribió Temblador y que aparece en el libro durante este periodo, y que es el caso del pintor libertario Manuel Arias, ¿vale? Resumo brevemente la historia, pero creo que la historia es muy elocuente porque transcurre en el año 1980, es decir, cuando ya se han celebrado 2 elecciones tras la muerte de Franco, 2 elecciones generales, cuando ya hay una constitución, la del 78, y cuando ya en el año 79 hay elecciones municipales y ya hay en el caso de Arco incluso una corporación del Partido Socialista, ¿no? Bueno, pues este caso del pintor libertario Manuel Arias consiste en que durante la feria de San Miguel de Arcos, que ocurre en torno al 29 de septiembre, pues por esos años, en el año 80, se hacía una exposición de artistas arcenses. Entonces Manuel Arias, que militaba en la CNT, pues hace un cuadro y en ese cuadro pues él hace una crítica a la policía, ¿no? Se ve una persona torturada y se ve pues bueno pues como la policía y la peña de Arcos al fondo. En la exposición pues se presenta a la policía, había Policía Nacional, se presenta a la policía y se lleva el cuadro. Se lleva el cuadro, pregunta por Manuel Arias. Manuel Arias no estaba en esos momentos, estaba trabajando y demás. Cuando vuelve, su mujer le dice que se tiene que presentar en comisaría
y nada más que se presenta en comisaría y él pues se identifica, lo primero que recibe por parte de la policía es un puñetazo y a continuación una paliza. Esto contado por propio Manuel Arias, ¿no? Y contado también aquí en el artículo. Entonces, bueno, pues a suponer una movilización del pueblo de Arcos que al final hace que Manuel Arias salga, y bueno, pues pero aún así a Manuel Arias le quisieron llevar ahora mismo, por un poco de memoria, recordar que lo quisieron llevar incluso a la Audiencia Nacional, ¿no? Entonces, bueno, el cuadro de todos modos fue secuestrado. El cuadro no sabemos a día de hoy dónde está, ¿sabes? Entonces, que esto ocurriera en el año 80, que ocurriera en Arcos, bueno, pues creo que es una cosa bastante elocuente sobre lo que en realidad pues, fue la transición. Y además, uno no puede dejar de lamentarse de cómo han cambiado las cosas, porque el hecho de que una persona como un pintor, en este caso Manuel Arias, es cierto que era una persona conocida, pero que eso supusiera la movilización de gran parte del pueblo de Arcos frente a la comisaría de la policía para que sacara a Manuel Arias, que esa reivindicación consigue que lo saquen y que eso a día de hoy haya cambiado tantísimo hasta el punto de que hoy en día en Arcos, pues bueno, pues por desgracia Vox es la segunda fuerza política. Entonces, bueno, pues esto te hace mucho que pensar de cómo ha ido evolucionando las cosas en el pueblo. Y bueno, también no solo Manuel Templador habla sobre Arcos en estos artículos, también habla sobre la huelga de bodega que hubo en Jerez, y en muchos casos es profético en sus juicios. Por ejemplo, cuando habla sobre el sindicalismo de comisiones obreras o de UGT, él es muy crítico con ese sindicalismo pues, pactista, pues él le estaba vaticinando que más tarde o más temprano pues acabarán burocratizados y acabarán dejando de ser un sindicato como tal, un sindicato reivindicativo. Bueno, pues a la luz de los hechos a día de hoy, pues lo podemos ver, ¿no? Entonces, por eso digo que los artículos de Manuel Templador son muy interesantes. Además, Manuel Templador, no debemos de creer que por el hecho de que él fuera autodidacta, pues escribía de una manera regular. No. Manuel Templador escribía bastante bien. De hecho, hay partes en su libro que son la parte de la desbandada que ha comentado Antonio, es muy vívida, es que estás viendo lo que está pasando. Y en lo que son sus artículos, la verdad que escribe bastante bien, ¿no? Y no solo escribe sobre acontecimientos de la actualidad del momento, sino que también escribe sobre reseñas de libros, sobre hechos históricos, sobre personajes históricos dentro del ámbito libertario. O sea, aquí es donde, en estos artículos, donde Manuel Templador despliega todo lo que ha sido su formación autodidacta y que por autodidacta no deja de ser vasta, ¿no? Es muy amplia, ¿no? Y tiene una gran cultura, ¿no? Bueno, entonces eso es un poco lo que podemos ver en estos artículos, ¿no? Aparte de este artículo de Manuel Arias Salguero, o dedicado al suceso que le ocurre a Manuel Arias Salguero, al cual hemos tenido la suerte de entrevistar a Alfonso y yo, y que nos ha contado de primera mano cómo ocurrió aquello, decidimos incluir en el libro algunos artículos de Templador sobre Fermín Salvochea y otro que me parece bastante interesante, que es sobre Bernabé López Calle, ¿no? Ese guerrillero guardia civil, ¿no? Que acaba asesinado en Medina Sidonia en los años 40. Y ya por último, uno de los más llamativos es este que veis ahí, que pone Nuestra Centenaria, que es dedicada a la abuela de Ives, mi abuela materna,
que también acaba en Francia, y ahí relata, me parece magnífico porque relata un ejercicio de memoria que realizan los exiliados en Francia por acordarse de a cuántos habían matado y cómo se llamaba el alcalde aquel de la República que habían matado los fascistas en el 36, ¿no? Y con esto acabo. Realmente en los artículos de Templador, en esta recopilación, lo que vemos ya, como ha dicho Alfonso, es una etapa tal vez de madurez, ¿no? Me parece a mí, Alfonso. No sé si... Y ya con esto, Manolo, si quieres, pues acabamos. No, me parece bastante interesante todo el debate, porque en definitiva lo que hace es contar las historias muy particulares de personas que las vivieron, y además constatan las demás historias que se cuentan sin digamos, una gran intervención política, sino cosas que le sucedieron a los ciudadanos de a pie. No precisamente a los grandes políticos. Sí, totalmente. Es un poco lo que coincidimos, ¿no? Es una historia de un desheredado, es una historia de alguien del pueblo, no es una historia de un gran personaje político, no es una gran historia que vayas a encontrar en lo que se escribía hasta entonces de historia, ¿no? Que era la literatura franquista, ¿no? Que justificaba el golpe de Estado, la dictadura, etcétera, etcétera. Ya conocemos. Bueno, si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta. No, yo tengo una anécdota. En la foto donde está la manifestación con todos los obreros en Arcos, que nos habéis enseñado en delante, antes, está mi padre en esa foto, en esa manifestación. Está su hermano Antonio Temblador López también. Está mi padre, está mi hermano, he visto mi hermano, y están también mis dos tíos, los dos hermanos de mi madre, Antonio y José Gutiérrez Gómez. Están en esa foto. Claro, es el núcleo de la fraternidad obrera, lo que vemos ahí. Ahí está mi padre y su hermano y los dos hermanos de mi madre. Están. Tengo también una anécdota, pero no sé si es el momento, ¿no? Es un poco histórico también, sobre el primo de mi padre, ¿sabes? Es que lo puedo contar o no. O sea, ¿te acuerdas, Antonio, no? Sí, 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 sí. No, no me acuerdo. Lo del primo, sí. Es una anécdota que ocurrió en el 76, sí, con Franco en el 75. Sí, sí, es muy interesante. Cuéntala, cuéntala. Y al empiezo de los años 70, mi padre tenía un primo hermano que se llamaba, lo puedo decir, Antonio López, en Madrid, y que tenía un grande garaje Mercedes. Y cada año ese primo hermano le escribía a la fin del año: feliz y próspero año nuevo, primo, y tú sabes que ahora puedes venir no te pasa nada, puedes venir a España. Y mi padre me decía: mi primo hermano no se da cuenta que si yo vuelvo a España, me matan o me ponen en la cárcel. Bueno, Franco muere en el 75 y por la primera vez mi padre vuelve en el 76 a Arcos. Vuelve a Arcos y va a ver la madre de su primo hermano, que estaba muy enferma en su habitación, y con mi madre entra en la habitación y que ven en la pared un póster que hacía 2 metros de alto con Franco, y le estaba dando la mano a su primo hermano. Y mi padre entonces dice: pero ¿aquí qué pasa? ¿Aquí qué pasa? Hostia, ¿qué pasa? Y su hermano Antonio le dice: pues tú no sabes, y yo no sé qué. Pues que tu primo hermano en Madrid era el jefe de la policía secreta de Franco. Y el garaje Mercedes era una tapadera. Entonces anda que mi padre se puso jodido. Es la pequeña historia de la grande. Tengo muchas otras, pero otra vez será. Tengo las de los dos anarquistas que estaban en la prisión en Madrid, se escaparon. Eso lo contaré otra vez. Paco la Mitralle y Juan el Intelectual, y se quedaron en mi casa pendiente un mes. Bien. Rosa quería tomar la palabra. Quería comentar, porque nada es casual
Y cuando a mí me llega el libro, cuando la presentación de Antonio aquí en Jerez, la CNT, yo había escuchado hablar de este libro por mi padre, ¿no? Como que existía, pero en mi casa no existía ningún ejemplar. Bueno, pues yo lo compro cuando Antonio lo presenta, lo leo y un día, hablando con una amiga mía, pues yo tenía como un vago recuerdo de que el abuelo de ella, pues como que también desapareció en la guerra, pero de eso que no saben nada de datos. Entonces, no sé cómo hablando, yo sabía que era de Arco y eso, en fin, que le pregunto y me dice el nombre. Lo busco todo el plan y pues la verdad que me sorprendió mucho porque no tenían datos ninguno a la familia, porque la mujer es José del Valle Serrano y la mujer estaba embarazada del padre de esta compañera, estaba embarazada y nunca más supo nada del marido. Y en el libro aparece cómo llega a un campo de concentración de allí de Francia y allí ya donde muere. Entonces, fíjate que aunque parezcan cosas que tú dices después de tantos años como que no tiene importancia o como después de tantos años esa familia ha encontrado ahí un eslabón perdido, ¿no? Que es importante, ¿no? Como saber en qué sitio, hasta dónde llegó el abuelo, ¿no? Cómo salió huyendo, vamos, no es que explique mucho, pero claro, aparece que muere en el campo de concentración. Y no lo sé, para mí fue algo que me impactó mucho, como el silencio y el poder recuperar, aunque sean datos así, yo creo que eso da como paz o algo a la familia, ¿no? Y quería compartirlo con vosotros, que gracias al trabajo, ¿no? De este hombre, pues fíjate, esos datos están ahí recopilados y esa familia, pues después de tantísimos años, pues se ha podido informar. Solamente eso, ¿vale? No, simplemente, bueno, me ha encantado lo que habéis hablado, vosotros dos, Alfonso y Antonio, sobre todo lo que ha contado el Temblador, ¿no? Este hombre. Y solamente quería comentaros que hay una persona en Jerez, había, que es Juan Conde Orellana, que yo no sé si, me imagino que lo conoceréis, ¿no? Que para mí fue la persona que me metió toda esta realidad y me enseñó, ¿no? Lo que era el anarquismo y lo que era el ser libertario, ¿no? Y me gustaría que alguna vez el Ateneo de Jerez, si lo conocéis, lo habéis conocido, quién era, pues se hablará algún día de él. Aprovecho este momento porque si no es muy complicado conectarme, ¿no? Por eso lo digo. Pues sí, que sería interesante dedicarle un espacio también a Juan Conde, que fue un gran militante de la construcción y, bueno, muy conocido en Jerez en el mundo sindical, por supuesto. Y veo muy interesante también este tipo de conferencias porque cuando nosotros le pusimos el título del ciclo Hablemos del silencio, es precisamente porque necesitamos recuperar tantísimos silencios que han tenido las familias. La mayoría de nosotros hemos conocido la historia bastante tarde. Incluso yo mismo, que desde joven me interesaba un poco por estos temas, pues la verdad es que no se llegaba con profundidad a estas cosas y conocemos muchas historias, pero en la inmensa mayoría de nosotros en aquellos tiempos, pues entendíamos muchas veces que ya los abuelos estaban contando las batallitas, ¿no? Y mira qué pena que nos quisieron hacer ver y nosotros mismos lo entendíamos de esa manera y realmente la importancia que tienen esas historias para conocer realmente nuestra propia historia, que vamos prácticamente casi 40 años tarde. Bueno, totalmente, yo estoy de acuerdo con todo lo que estás exponiendo. Siempre pongo mi ejemplo. Yo conocí la guerra civil y la república en segundo bachillerato, con 17 o 18 años tenía ya. A mí, es verdad que en mi familia sí me había hablado mucho mi padre de política y hemos había hablado de la guerra, lo que iba a pasar con el bisabuelo y tal, pero yo, bueno, una guerra y ya está, ¿no? Pero de hablarme en el colegio, en el instituto, ya te digo, a los 17 años, y claro,
de mis amigos ninguno llegó a bachillerato, por ejemplo, de mi círculo de la infancia. Pues toda esa gente, ninguno sabe nada de la guerra civil, ni de la República menos todavía, ¿no? Y ya el franquismo, pues claro, así se explica lo que comentaba antes Alfonso, ¿no? La segunda fuerza política que tenemos en Arco, pues ya sabemos cuál es. Vox. Entre otras cosas, ¿no? Entre otras muchas cosas, pero bueno. Y yo no sé si... Sí. Sí, yo quería comentar una cosa en relación también a lo que ha dicho Manolo Guerrero. Mira, yo siempre digo lo mismo y se lo digo precisamente muchas veces a mis alumnos. Precisamente el otro día terminamos el tema de la guerra civil y se lo digo. Cuando yo estudié historia, la carrera de historia, yo no di la guerra civil. No dimos la guerra civil y te estoy hablando de que yo estudié historia entre el año 1999 y 2004 en la Universidad de Cádiz. O sea que yo creo que más claro que eso, había una asignatura que llegaba hasta el año 36 y había otra que empezaba a partir del año 39. Muy curioso. Lo dice todo y además no era solo mi promoción, sino que eran las promociones que habían venido antes. Hoy me consta que eso afortunadamente ha cambiado. Sí, yo ya cuando estudié en honor a la justicia, creo que sí, que lo mismo y la verdad que con bastante ahínco. Pero bueno, parece que las cosas están cambiando, que hay movimiento civil de memoria que lleva eso, como mínimo unos 20 años, hay gente de referencia, como, no sé, me suena la gente de la CGT, de con Cecilio Gordillo y toda esta gente que está tirando el carro en Andalucía, Juanmi Vaquero, María Serrano, escribiendo en periodismo, en las universidades, mucha gente también está arrimando el hombro y yo creo que se está avanzando. Bueno, ahí parece que ahí ahora algunos lo llaman la batalla de la memoria, ¿no? Porque algunos, estamos viendo los días en Asturias que están retirando el callejero a poetas, a nombres republicanos, estamos viendo lo que está pasando en Madrid, y bueno, la verdad que bueno, y desde el punto de vista de la historiografía revisionista que está apareciendo, y ya no solamente hablo de Pío Moa, sino una historiografía de la universidad, ¿no? De la Rey Juan Carlos, ya, en fin, ya viene esto bastante, que si bien no justifica el golpe, si igual la culpa y un poquito la misma lenguaje, la misma tesis que se ha tenido durante todo este tiempo sobre la guerra civil. Dice que una de las grandes virtudes de las tesis del franquismo es que parecen como camaleónicas, ¿no? Va sobreviviendo, que pasa el tiempo, siempre tiene una respuesta y va perviviendo y tú preguntas donde preguntes, en la calle, al vecino o al comprar pan y prácticamente el franquismo sociológico está ahí. Está ahí. Y a mí principalmente me preocupa ahora esto que estoy diciendo, es que en la universidad hay un revisionismo claramente de neofranquistas y que ya no son 4 tertulianos como el Pío Moa o el Federico Jiménez Los Santos, ¿no? Y ante esto, pues claro, aquí yo creo que los historiadores tienen que hacer su tarea y se está haciendo gente como Eduardo González Calleja, como Rey Tapia, como otros muchos más, ¿no? Están plantando aquí, por ejemplo, hace poco Diego Caro también escribió un artículo sobre el canon de revisionismo. Yo he tenido la suerte de escribir también otro artículo con él hace bastante poco, también un poquito poniendo en jaque todo esto que te está diciendo desde la historiografía esta de derecha que está apareciendo. Y bueno, es bueno que la gente se moje también, porque si no vamos a donde mismo. Y a mí también me gustaría hacer otro apunte, y es que cuando hablamos de la represión es importante señalar y hacer hincapié en que esa represión no es solo durante la guerra civil, sino que se prolonga durante el franquismo. Y que tenemos que tener claro que, por ejemplo, en el año 39, cuando terminó la guerra, en España, y no es una cifra exagerada, había 300.000 presos. Es que y que esa situación, esa represión se va a mantener durante muchos años, ¿no? Entonces,
en eso también hay que hacer hincapié. Yo que por mis investigaciones pues me he familiarizado un poco con lo que son los juicios militares que se hacían a represaliados políticos en los años 40 y tal, ya terminada la guerra y tal. Es que te das cuenta de que son simple, la documentación habla por sí sola, es que es una documentación que te está diciendo que todos esos juicios eran una pura farsa. Y cuando ves artículos supuestamente académicos que pretenden darle a eso una pátina de legalidad, es que se te cae todo, te hierve la sangre, por lo menos a mí me hierve la sangre. Sí, al hilo de lo que estamos comentando, en anteriores conferencias, ahora mismo estoy recordando a Pura Sánchez y a Luis Naranjo en nuestra anterior conferencia, y una de las conclusiones a las que se llevaba era la pedagogía histórica, ¿no? La necesidad de la pedagogía histórica en la educación, ¿no? Porque, como estamos comentando, pues en las escuelas prácticamente se sabe muy poco. Y si algunas veces te encuentras con detalles de preguntas que le hacen a jóvenes y no tienen ni idea. No, vamos a ver, la educación en los últimos 30 años, y además eso no es una cosa exclusiva de España, eso es una cosa que creo que se está dando en toda Europa, la educación va para atrás, pero eso es una cosa que a todo poder le interesa, pues es más manejable gente que no tenga espíritu crítico que gente que lo tenga. Y después, aparte de esto, en relación ya a lo que es el caso de la historia de España, la historia de España solo se ve en cuarto de la ESO. Durante todo el currículum de la ESO, solo se ve en cuarto de la ESO, es decir, el último año de la ESO. Y en lo que es la educación obligatoria. Y en cuarto de la ESO no solo se da historia de España, se da historia contemporánea universal. Con lo cual el temario es enorme. Y hay muchos profesores, me consta, que he tenido compañeros que lo han hecho, que directamente renuncian a dar la historia de España. La historia contemporánea de España, que significa pues hablar de la guerra civil, hablar del franquismo, hablar, en fin, de la transición. Entonces, bueno, pues de ahí, claro. Ese es un problema. Yo no sé, tal vez Cristóbal Orellana está por aquí, ¿no? Mira, a mi bisabuelo, en la foto que he puesto y a otros más de Arco, los asesinan en Torremelgarejo. Yo no sé si desde Jerez tenéis alguna información en relación a Torremelgarejo. Yo sé que cuando se hizo el mapa de fosa, más o menos se cogió aquello con pinza y está ahí, está señalada, pero no está claramente identificada. Y bueno, de verdad que en Arco sí es verdad que hemos estado interesados en meterle mano a este tema de Torremelgarejo, pero siempre nos hemos encontrado con eso, con el problema de la documentación. De hecho, una vez nos paramos, no sé si lo recuerda Alfonso, junto con mi padre, nos paramos un día allí en Torremelgarejo, preguntamos, pero la gente no tenía ganas de hablar. Y me preguntaba, aprovechando que hay gente de Jerez por aquí, si tienen algún contacto en Torremelgarejo o conocen algún dato o alguna información en relación a la posible fosa de Torremelgarejo, porque es de donde dicen las fuentes orales que se encuentra, entre otros, mi bisabuelo. Tenemos pequeños detalles sobre lo que ocurrió en Torremelgarejo, pero, digamos, conocimiento exhaustivo de la cuestión, no. Si lo tuviéramos, ya lo habríamos dicho hace mucho tiempo. Por supuesto, habríamos dado a conocer los datos en investigaciones, ponencias, etcétera, ¿no? Pero si quiere podemos mantener correspondencia, ¿no?, por correo electrónico, y os podemos pasar lo poco que conocemos al respecto. Muy bien, muchas gracias, Cristóbal. Yo he de darte las gracias porque siempre que te he escrito, siempre me has contestado. Yo no sé si te acuerdas de mí, pero yo cuando empecé con esto, allá por el 2010 o algo así, te escribí y me contestaste amablemente, entre otros. También Gutiérrez Molina, Diego Carso y todos los que estaban por ahí, todo el mundo me contestó. Y bueno, pues aquí públicamente te lo agradezco, Cristóbal. Seguimos. Que me alegro de que esta ponencia haya tenido lugar. Yo he aprendido bastante. Felicito sinceramente a los dos ponentes y a ti te animo y te pico y te pincho para que el próximo año hagamos de nuevo otro ciclo igual de interesante que este.
Por supuesto, yo creo que estaremos pendientes de ello y lo haremos. Como ya comentábamos antes, este es el último de este segundo ciclo, accidentado ciclo, digamos, pero en fin, creo que lo habemos desarrollado con la suficiente dignidad y bueno, pues en principio agradecer a todos los ponentes que han pasado por este ciclo, a todos aquellos que habéis participado con estas dificultades en las videoconferencias, pero que veo que funcionan bastante bien. También agradecer a Paco Cuevas, que fue el que me puso en marcha el tema del libro, y claro, como yo había conocido esta historia, pues me interesé bastante para incluirla dentro de este ciclo e indudablemente agradecer a Alfonso Oñate su intervención y a Antonio Ortega, que desde aquí pues los he conocido por primera vez, aunque ya tenía algunas noticias de ellos, e indudablemente pues también agradecer muchísimo la presencia de Ives Temblador, porque creo que la figura de su padre es importante reconocerla y conocerla, simplemente por la cantidad de detalles, desde la simple visión de un militante de base que estuvo toda su vida dedicado a la militancia, a la organización, al movimiento obrero, y bueno, pues ha dejado una buena historia y unas buenas experiencias en todos los avatares de su vida, tan difíciles como desde sus trabajos penosos en el campo, su huida, la guerra, la posguerra, el tema del exilio tan difícil, y bueno, y volver a España definitivamente allá por los años 70-80, finales de los 70-80. Pues lo dicho, pues muchas gracias a todos por vuestra participación y os emplazamos especialmente para el año que viene, para el curso siguiente que nos pondremos en marcha, y esperemos que muchas de las conferencias las podamos hacer presencialmente. Y desde aquí, pues agradecer también al Grupo Memorialista de Jerez, que seguiremos trabajando y estando en contacto estrecho para seguir en esta pedagogía. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Y hasta pronto. Pronto. Gracias. Pronto. Hasta luego. Hasta pronto. Adiós. Adiós.